Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a hablar de la modernidad. Recordemos que en las clases anteriores veníamos tratando todo lo referido a la Edad Media. Pero ahora vamos a entablar, digamos, esa relación con esta parte tan nutrida, tan linda de la historia como es el periodo de la modernidad. En primera instancia vamos a hablar lo que nos dice el autor William Darros. El autor William Darros nos habla de la modernidad como un concepto abarcativo, un concepto más amplio, en el cual primeramente nos habla de que proviene de un adverbio latino que significa nuevo modo, nueva forma, y se va a referir a toda ese trayecto de situaciones, ese trayecto o sucesos que ocurrieron en cuanto a las transformaciones en la economía, transformaciones en las ideas, transformaciones en las mentalidades, transformaciones en la tecnología y que inclusive abarcan nuestros tiempos, porque en cada innovación está la modernidad. Por otro lado, también el autor nos va a decir que existe una crítica hacia ese sentido moderno, que es la posmodernidad. Pero nosotros vamos a referirnos en particular al periodo y el contexto histórico. Desde la historia, la modernidad se encuentra ubicada entre dos sucesos creadores de época. Por un lado, inicia con la caída de Constantinopla en base al ataque del Imperio Turco Otomano y la caída del último emperador romano de Oriente, Constantino XI. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la caída o el fin de esta edad moderna, si se quiere, son distintos procesos, pero se toma como una fecha en particular, otra caída, que es la caída del absolutismo monárquico en Francia, con la toma de la Bastilla, que se corta de raíz un sistema político, haciendo una analogía con lo que fue, digamos, el castigo, digamos, cuando tomaron la Bastilla, como fue la guillotina, se corta ese sistema político y surge el Estado con la Asamblea. Bueno, eso sería desde el contexto histórico. Ahora bien, vamos a hacer un breve, digamos, una breve síntesis de lo que vamos a ir dando en las clases siguientes, pero esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. En la modernidad existen distintos movimientos que se fueron produciendo en esos siglos, pero podemos destacar principalmente el movimiento expansionista. Este movimiento expansionista surge a partir del ataque de los turcos otomanos que bloquearon la ruta del Oriente, y entonces Europa Occidental tuvo que salir a la búsqueda de nuevas rutas comerciales para buscar la seda, las especias y los distintos artículos suntuarios. Es así como avesados marinos genoveses y venecianos tiran sus ideas y recala hondo en la península ibérica, España y Portugal. Confían en estas nuevas teorías a partir de geógrafos, de astrónomos, que van indicando con nuevos inventos, la expansión de los inventos, el portulano, los mapas, el cuadrante, el astrolabio, y se lanzan a navegar hacia el Océano Atlántico. Cambia el eje del Mediterráneo, pasa al eje del Atlántico. Portugal va a conquistar toda la zona oriental, litoral de África, el occidente africano, y en el caso de España va a llegar a América. En este caso ya tenemos la primera expansión. La expansión del comercio, que estaba orientado de oriente a occidente, ahora va a ser un comercio triangular: África, Indias y Europa. África llevará a los esclavos a las Indias, a América. Luego extraerán los productos, extraerán también los minerales o los metales y transportarán a España. Y ahí se produce otro cambio, que en este caso será el mercantilismo, que se va a encargar, o es la teoría económica que va a hablar sobre el atesoramiento. Para que un país sea potencia, el mercantilismo decía que esa nación debía atesorar. Es por ello que se produce este mercado triangular, no solamente de productos, sino también, sobre todo, de metales. Otra cuestión que se expande en esta época es la burguesía. La burguesía, que son aquellos comerciantes que poseen dinero y que financian las campañas ¿de quién? Del rey.
ese rey que poco a poco va centralizando su poder, eliminando a los señores feudales. Es decir, los señores burgueses ayudan al rey y se genera el Estado centralizado necesario para que se produzcan este tipo de expansiones. Pero también William Darrow nos habla de otro movimiento, el movimiento reformador. En este periodo también las ideas van a tener esa expansión. Y sobre todo, ese hombre, el humanismo sería, digamos, donde empieza a tener en cuenta su mentalidad, la idea del hombre, deja de lado lo que es el teocentrismo, es decir, creer ciegamente en lo que dice la Iglesia, en la verdad revelada por Dios. Y a partir de ahí y de abusos que comete la Iglesia, ese espíritu reformador que va a tener la Edad Moderna, ese espíritu reformador va a recalar hondo en las protestas que van a realizar eruditos y teólogos. En 1517, particularmente, Martín Lutero colocará en la Catedral de Wittenberg las 95 tesis de la querella de las indulgencias. Es decir, el papado cobraba indulgencias para construir la Basílica de San Pedro y otros abusos que cometía la Iglesia. Es así como se torna o comienza la Reforma Protestante. Y calará hondo en distintos otros espacios, como por ejemplo en Ginebra con Calvino y en Inglaterra también por una cuestión política, el anglicanismo. Y la Iglesia va a contestar con la contrarreforma, convocando un concilio, el Concilio de Trento, que va a impulsar también las misiones en América, las misiones jesuíticas, los dominicos, los mercedarios en América, y todo un conjunto de reforma. Y se va a valer ¿de cuál? Del otro movimiento, de este tercer movimiento, el movimiento renovador, que a partir de las artes va a intentar convencer de esa nueva forma de catolicismo. Pero también las artes se van a encargar de representar a ese hombre, al hombre humano, al hombre desde sus desnudos, sin ningún tipo de ataduras. Es así como estos tres grandes movimientos que se van a producir en la Edad Media, con grandes obras, con grandes artistas como Rafael, como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, o también los escultores como Bernini, van a poder representar en esta etapa de la Edad Moderna todo lo que el sentimiento moderno necesitaba. Entonces, cerrando, para tener en cuenta, y vamos a seguir dialogando tema por tema, clase a clase, profundizando estos temas: el espíritu reformador, el espíritu expansivo y el espíritu renovador. Muchas gracias por su atención.